Buenos días. Hoy vamos a hablar sobre la mitigación versus la adaptación en la agricultura. El aprovechamiento energético de residuos agropecuarios. La producción agropecuaria generalmente en su proceso produce biomasa residual. Estos residuos pueden convertirse en un problema tanto para los productores agropecuarios como para los gobiernos locales. Pueden contaminar agua, aire y suelo. La contaminación por ríos y aguas subterráneas, de gran parte producida por la emisión de gases de efecto invernadero, pueden propagar enfermedades a través de insectos y vectores. Para impedir todos estos efectos negativos de los residuos agropecuarios, se han elaborado varias normativas y leyes, desarrollando tecnologías para la utilización de la biomasa residual e impulsando fondos y beneficios económicos para su aplicación. Dentro del marco legal, Ecuador es el primer país en reconocer en su constitución los derechos de la naturaleza, orientando sus esfuerzos a su mantenimiento y a la regeneración de sus ciclos. Promueve el desarrollo de tecnologías limpias y el uso racional de los recursos. En el marco de la política pública, el gobierno cuenta con un Plan Nacional del Buen Vivir, en el cual se garantizan los derechos de la naturaleza y se promueve un ambiente sano y sustentable. Dentro del marco económico, Ecuador es un país agropecuario, cuya variedad de producción de materias primas y productos agrícolas, pecuarios y agroindustriales constituyen una importante actividad generadora de recursos económicos en todo el país. El sector agrícola es la quinta actividad económica más importante del mismo. La superficie destinada en Ecuador a labor agropecuaria ocupa el 27% del territorio nacional. 60% de empleados se encuentra en el sector agrícola. El marco ambiental. Ecuador es considerado un país megadiverso debido a sus diferentes ecosistemas presentes en sus regiones. El cambio climático es atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera del planeta y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos comparables. Al desechar los residuos agrícolas en vertientes de agua, produce un alto potencial de contaminación por varios factores como aumento de la demanda química y bioquímica de oxígeno, aumento de sólidos totales, disueltos y suspendidos, aumento en la concentración de elementos como nitrógeno, potasio y fósforo, que pueden ocasionar un aumento anormal de nutrientes en las fuentes acuíferas, así como un aumento de microorganismos y patógenos perjudiciales para la salud humana y animal. En el marco social, en el Ecuador la actividad agropecuaria se centra en pequeñas fincas o familiares, pertenecientes a la zona rural. Cada unidad productiva tiene menos de 50 hectáreas y en el caso de los productores pecuarios se registran hasta 30 cabezas de ganado. Se ha observado que los pequeños productores no tienen todas las facilidades para procesar sus productos o almacenarlos, impidiendo dar un valor agregado. Las deficiencias productivas y de comercialización, el manejo de las cosechas y animales, la falta de fuentes de agua segura y sistemas de riego, además de abuso de fertilizantes químicos que resultan en el deterioro del suelo y el agua, se ven reflejados en explotaciones ineficientes y poco sustentables. Las zonas agrícolas rurales presentan condiciones de pobreza, impidiendo un crecimiento adecuado. La asociatividad es muy importante ya que es un trabajo comunitario que permite el crecimiento de los pequeños agricultores y así poder alcanzar una mejora en la cadena productiva y de comercialización. Facilita la gestión adecuada de los residuos agrícolas y pecuarios y pueden proveer energía limpia de subproductos orgánicos. Dentro de sus beneficios están la gestión integrada de residuos, aprovechamiento energético, mayor producción y rendimiento, trabajo más eficiente y sostenible, disminución de la superficie agrícola, explotaciones intensivas y organizaciones claras y eficientes. Todas estas tecnologías permiten un mejor manejo de desechos, en los que se puede reducir la contaminación del aire, del agua y del suelo. Se puede dar un valor agregado utilizando fertilizantes sólidos como puede ser el compost y el humus o los fertilizantes líquidos como el biol. Se puede obtener energía como térmica gracias a las hornillas para cocinar, calefacción de estables y
incubadoras vivientes, agua caliente. Y la energía eléctrica está entre los focos, que sería la iluminación, funcionamientos motores y tecnologías diversas. Combustibles líquidos pueden servir para el transporte, motores y tecnologías, así pudiendo disminuir los costos energéticos como puede ser la electricidad. En el capítulo 1 vamos a ver sobre la gestión de residuos agropecuarios. La actividad agropecuaria en Ecuador genera residuos vegetales y animales. La eliminación de estos residuos en producciones pequeñas y poco tecnificadas se realiza con frecuencia en ríos, laderas y quebradas, contaminando el ambiente. El buen manejo de estos residuos puede traer beneficios a los agricultores, iniciando con la protección del medio ambiente, fuentes de agua y la mitigación del cambio climático. También se puede aprovechar los residuos como alimento para animales y como materia prima de fertilizantes y energías limpias. ¿Qué dice la normativa ambiental que rige la gestión de residuos agropecuarios en Ecuador? La Ley de Gestión Ambiental establece que el Ministerio del Ambiente es la instancia rectora, coordinadora y reguladora del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, y es quien coordina con los demás organismos gubernamentales para preservar y salvaguardar los recursos naturales. Los desechos pecuarios propios de granjas productoras con atención especial a las porcinas y avícolas deben recibir un tratamiento técnico. Los productores agrícolas están en la obligación de utilizar técnicas que no degraden la calidad del suelo mediante la aplicación de buenas prácticas agropecuarias. La normativa ambiental con respecto a los desechos generados en las diversas actividades industriales, comerciales, agrícolas o de servicio, establece que los desechos deberán ser devueltos a sus proveedores, quienes se encargarán de efectuar la disposición final del desecho mediante métodos de eliminación establecidos en las normas técnicas ambientales y regulaciones expedidas para el efecto. ¿Cuáles son los residuos agropecuarios más importantes? Todas las actividades agropecuarias generan residuos en gran proporción. Los cultivos dejan residuos desde el momento de la cosecha hasta después de su procesamiento. Como se puede apreciar, en esta tabla tenemos diferentes cultivos con los residuos que generan por cada año en toneladas. En los cultivos de ciclo corto, se puede observar que generan alrededor de 100.000 toneladas de residuos al año. Ahora, en el caso de los animales, se obtiene excremento y residuos de la faena. Estos residuos se convierten en la principal materia prima para la producción de abonos orgánicos y energías renovables. Como podemos observar en la tabla, tenemos el estiércol bovino, el estiércol porcino y la gallinaza. Por año existen alrededor de 5 millones de vacas, 1 millón de cerdos y 37 millones de gallinas. ¿Cómo funciona un sistema integral de gestión de residuos agropecuarios sin aprovechamiento energético? Los sistemas de gestión de desechos utilizan residuos vegetales, animales y agua para transformarlos en diferentes productos de valor agregado o simplemente para eliminar patógenos y así hacerlos inocuos a la salud humana y al ecosistema. A partir de los residuos agrícolas nosotros podemos obtener compost, humus, alimentos, lodos, los cuales les detallaré a continuación. El compostaje es un proceso bioquímico de tratamiento aerobio de desechos, en el cual la materia orgánica es convertida en compost, un abono natural rico en nutrientes. La compostera tradicional está hecha de recipientes sencillos de bajo costo y fácil manejo. La mezcla de los desechos se realiza de forma manual utilizando herramientas simples como una pala. Para realizar un compostaje se debe recolectar los residuos vegetales y excretas de animales de la granja. Segundo, el material vegetal picado y las excretas animales deben ser mezcladas en la compostera. Y por último, esto se debe mezclar semanalmente. Las recomendaciones son que se debe procurar que la mezcla esté siempre húmeda.
Además de esto se puede agregar agua. La temperatura de la compostera es importante para el proceso. La forma más fácil consiste en tocar el material con la mano. Este debe estar caliente. Pero lo que no se debe hacer es utilizar material fecal humano o de mascotas domésticas, carnes o huesos. La lombricultura es una tecnología basada en la crianza de lombrices que transforma residuos biodegradables en humus o vermicompost. Para realizarlo, primero se debe establecer el lugar donde hacer el proceso. De preferencia debe tener sombra y una fuente de agua cerca. Además, se debe conseguir las lombrices rojas californianas. Segundo paso, recolectar y triturar todos los desechos vegetales. Mientras más pequeño, mejor. Se recomienda usar 3 partes de materia orgánica fresca y 3 partes de hojas, pastos, forrajes secos o semisecos. Tercer paso. A la mezcla se le agrega un poco de tierra esparcida sobre los materiales picados y mezclados y se agrega las lombrices a la mezcla. Y por último, se tapa con hojas o pastos para mantener la humedad en la mezcla. Las recomendaciones son que se debe tener a una humedad de 70 al 80%, teniendo cuidado de no hacer una mezcla lodosa. Regar la mezcla una vez por semana. No se debe agregar nuevos residuos a esta mezcla hasta que cambien de color y no se vean rastros del material anterior. Sustrato para cultivos. Se utilizan como sustratos para cultivos en la preparación de hongos. Los hongos son organismos que no pueden sintetizar carbono del ambiente, por lo que para su cultivo se requiere una preparación previa del sustrato. El sustrato es una mezcla de residuos orgánicos los cuales se someten a un proceso de compostaje, es decir, la fermentación de la materia orgánica para transformar los residuos en fuentes ricas de carbono y nitrógeno en forma de proteínas y aminoácidos. Primero, se debe recolectar las excretas de las aves de corral o estiércol de ganado. Si se tiene un galpón, el trabajo será más fácil. En un día soleado se esparce el material recolectado de forma que reciba sol durante todo el día. Esto ayudará a eliminar los patógenos. Una vez que el estiércol haya sido compostado, se siembra el micelio para el cultivo de hongos, el cual debe ser incubado a una temperatura de 20 a 25 centígrados. La recomendación es que se debe evitar ofrecer las excretas que tienen mucho acerrín y otro material usado en las camas de las aves. Lagunas oxidativas. Consiste en un conjunto de lagunas aeróbicas y anaeróbicas, ubicadas en un orden específico y de tamaño determinado para tratar los desechos orgánicos de granjas. El tratamiento consiste en la reducción del contenido orgánico y la mineralización de los nutrientes, especialmente de nitrógeno. Este proceso trata y estabiliza los lodos residuales de tal forma que estos pueden ser utilizados posteriormente como agua de irrigación o retornados a fuentes de agua. Para realizarlo, se debe cavar un hueco rectangular para la primera laguna aguas abajo del punto de recolección de sus desechos, con un tubo de diámetro grande en la parte inferior para la entrada y al nivel del líquido para la salida. Además, se debe colocar una geomembrana alrededor del hueco para evitar la lixiviación. A la salida de la primera laguna se debe cavar un hueco menos profundo, pero del mismo volumen que el primero. Conectar la entrada con la salida anterior y cubrir con geomembrana. A la salida se necesitan 2 tubos, el superior para la salida de agua de riego y el inferior para extraer los lodos. En la siguiente etapa se recomienda sustituir la primera laguna por un sistema de digestión anaerobia para obtener biogás y aprovechar energéticamente en quemadores, calderos y motores de combustión. Las recomendaciones son que las lagunas deben tener un volumen mínimo 5 veces la cantidad generada de residuos diariamente y se pueden obtener bombas para facilitar el transporte entre las lagunas y la salida de agua y lodos.